pero se mató. Alicia del Caporal, en la esquina del corral, nomás su fuera dejó, nomás su fuera dejó, y su riata de lanzar. Muy bien, de acuerdo a las indicaciones, aplausos, aplausos. Las indicaciones dicen que los siguientes dos sones ya son de concurso para sacar 5 parejas, si no me equivoco, maestras. Sujei, dicen que los siguientes dos sones ya serían para concurso, sacarían 5 parejas y de las 5 parejas bailarían otros 2 sones para sacar ya los 3 primeros lugares. Ok, entonces este fue solo el calentamiento para los pequeños, solo fue el calentamiento y ahora sí vienen los 2 sones de donde se van a sacar a 5 parejas, me informan de este lado. Ahora sí, presenciemos este momento y nuevamente que toque el trío. Aquí en el concurso de Huapango. Fuertes los aplausos, por favor, para estos pequeños, para que se motiven y también para el trío que hoy nos acompaña. Cuando me tapes quieta del alma con tu rebozo. Muy bien, fuertes los aplausos para todas estas parejas que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, a petición de las jurados, me solicitan que si el trío podría tocar, por favor, el son de la rosita o el son de las flores para este segundo son de donde van a sacar a las 5 parejas que pasan. ¿Estamos listos? Ok. Bueno, pues fuertes los aplausos nuevamente para cada una de las parejas de niños que el día de hoy nos acompañan en el concurso de Huapango Infantil.
lo que es cierto sea, sabe lo que es cierto sea, solo Dios Padre con su Hijo. Un astrónomo me dijo, te voy a dar una idea, el sol es un astro fijo, la tierra y la que rodea. Ok, creo que está muy reñido esto, creo que todavía no se ponen de acuerdo los jurados, están todavía deliberando, ha sido muy complicado elegir solo a 5 de estas 8 parejas. En cuanto ustedes me digan, estamos aquí nosotros como jurado y es algo un poquito, o digamos que un poquito más complicado, porque al inicio, en el primer calentamiento, tuvimos a unos porque sí lo hicieron bien, de acuerdo a nuestra región. O sea, aquí nos dice que sea originalidad estilo huasteco. Entonces, en el calentamiento, chicos, estuvieron muy bien, todos felicidades. Nada más que un fuerte aplauso para todos los participantes, aunque son pocos, pero lo hacen con mucha calidez, con mucho entusiasmo, que eso es lo que más nos gusta. Desafortunadamente, luego a veces el estilo que utilizamos es el de ballet o el escolarizado. Cuando dan las vueltas, por ejemplo, las niñas, se nos dificulta un poco porque ya lo tienen como mecanizado en que primero giran la cabeza y después el cuerpo. Eso ya es algo estilizado. Todos hacen muy bien lo que es el huapango, pero ahorita, al final, todo estaba bien, pero el sombrero no se sube. Terminan y el sombrero se queda abajo, y varios terminaron con los que teníamos aquí, tenían con el sombrero hacia arriba. Entonces, les estoy diciendo que es lo que estamos calificando, porque lo que quieren o lo que nos pide aquí es originalidad. Vamos a pedir otro son que vendría siendo el perdiguero, a ver si pueden, por favor, pero al final no me suban el sombrero para que ya podamos nosotros calificar. Háganlo como lo hacen, de forma natural, de forma original, lo podríamos llamar, ¿sí? Para poder decidir quiénes son los que sí pasan a la siguiente ronda. Nos vamos con un tercero, por favor.
Nada más esperamos que el jurado nos indique qué parejas se quedan para pasar a la siguiente etapa donde se van a ya determinar los 3 primeros lugares. Pero qué hermoso espectáculo, qué bonito todo esto, qué hermoso están bailando estos niños y estas niñas en el marco de este 90 aniversario de la fundación de nuestro municipio de Atlapesco. Vamos a pedirles que bajen, como dijo Sujei, que bajen todos. De este lado se van colocando para que el jurado nos diga qué parejas van a subir para ya pasar a la final. Primero felicitar a todos los niños, Sujei, a las niñas que engalanaron este escenario con su participación, y nuevamente felicitar al trío Talismán Huasteco de Achiquihuistla y pedirle que suban para la final a la pareja número 3. Si por ahí me escuchan, Claro la que pareja sí. número 3. La pareja número 3, que está conformada por Elisander y Ariadna. Pueden subir al escenario si alguien por ahí les puede ayudar. Ellos pasan a la siguiente ronda. La siguiente pareja, Sujei, es la número 4. Pareja número 4, David y Aileen. Muchas felicidades también, si pueden subir al escenario, y fuertes los aplausos para ellos. La siguiente pareja es la número 5, Sujei. Claro que sí, fuertes los aplausos para Rafael y Malitzin. Claro que sí. La siguiente Fuertes los pareja aplausos. es la número 7. Marlon y Jania, fuertes los aplausos para ellos también, pareja número 7. Y cerramos, Sujei, con la pareja número 8. La pareja número 8, Luna y Juan. Fuertes los aplausos para cada una de estas parejas, quien ahora van a disputar los primeros 3 lugares. Bueno, y a la señal de los chicos y del trío, en cuanto ustedes me digan, comenzamos. ¿Están listos, chicos? ¿Sí? ¿Me dicen que sí? Ok, pues que suene ese son. Lejos de aquella pradera hay una joven muy bella. Lejos de aquella pradera hay una joven muy bella. Voy a buscar la manera de bajarle las estrellas. Aunque sus padres no quieran, voy a casarme con ella. Viniendo del otro lado, cógete una flor azulita. Viniendo del otro lado, cógete una flor azulita. Y me dicen que es pecado besar a una morenita, pero yo las he besado, tienen dulce la boquita. Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella, sale
Claro que sí, fuertes los aplausos nuevamente para cada una de estas parejitas. Y recordemos que en esta ronda son 2 sones para seleccionar a los 3 primeros lugares. Entonces nos faltaría un son y después de este se dan las premiaciones de los primeros 3 lugares. Échenle todas las ganas para terminar con este siguiente son. ¿Cuál es el mejor licor? El whisky o el aguardiente. El whisky y el aguardiente. ¿Cuál es el mejor licor? ¿Cuál es el mejor licor? El whisky y el aguardiente. Yo digo que el aguardiente pues es emborrachador, emborracha a los presentes, también a su servidor. Quería tener a un muchacho guapanguero. Aplausos, aplausos para todos estos niños. Qué hermoso es todo este concurso de Huapango. Ya tenemos por aquí los
3 primeros lugares, pero a petición de las compañeras del jurado, si pudieran tocar un pedacito de la presumida, amigos de Talismán Huasteco. Un pedacito nada más a petición de las maestras que nos están haciendo el favor de calificar este certamen. Aplausos para todas estas parejitas. Y antes de dar el veredicto aquí con mi compañera Sujei, vamos a pedirle a los padres de estos niños que ahorita les van a dar una agüita, pero yo quiero pedirles que se vayan con la idea de que a veces no siempre se gana, de que a veces lo importante es que lo intenten y que lo hagan. Sin duda hoy van a dormir bien, cansaditos. Pero imaginen los niños, en lugar de estar viendo celulares a cada rato, se pusieran a bailar, el mundo sería diferente. Sujei, vamos a dar el veredicto que nos hizo llegar las 2 compañeras maestras del jurado, y vuelvo a decirle a los niños, lamentablemente pues nada más hay 3 lugares, pero lo hicieron bien. Eso es lo importante, que lo estén intentando, que lo estén disfrutando, y pues más adelante habrá la posibilidad de seguir concursando, pero independientemente de esto, lo hicieron todos muy bien y eso es lo importante. Sujei, con el tercer lugar, Sujei, es la pareja número 5, Sujei. Un aplauso para Malitzin y Rafael, quienes obtienen el tercer lugar. Muchas felicidades por ese tan merecido tercer lugar. Fuertes los aplausos nuevamente para ellos por su gran esfuerzo. El segundo lugar
es para la pareja número 7, Sujei. Claro que sí, fuertes los aplausos para Marlon y Jania por haber obtenido el segundo lugar. Fuertes los aplausos para ellos, que se escuchen las porras por su gran esfuerzo. No, es el 7, sí, estoy medio... Muchas felicidades. Recordemos que cada una de las parejas que concursó el día de hoy, para todos nosotros son ganadores por estar ahí arriba del escenario y mostrar el talento que tienen cada uno de ellos. Y ahora sí viene el momento más esperado de la noche, mencionar quién obtendrá el primer lugar en este concurso de guapango infantil. Pero quiero escuchar a los padres. ¿Están listos para escuchar quién obtuvo el primer lugar? Creo que los padres ya están más cansados que los hijos, que fueron quienes bailaron. Pero bueno, ahora sí, profesor, mencióneme quién es el primer lugar. Sujei, el primer lugar de este hermoso concurso es para la pareja número 3. Elisander y Ariadna. Pareja número 3, Elisander y Ariadna. Muchas felicidades por tan merecido reconocimiento del primer lugar.